Quintancashia. Me llamo Eva Guadalupe Hernández Gaona. Soy una niña totonaco hablante. Me comunico en mi lengua materna en la escuela y en mi comunidad. Hablar el totonaco es un orgullo porque representa mis raíces. Matsukimau uma quinta chuencan, anta uno programa Nikumata Lilakapasa, quinta chuencan, voces indígenas de Veracruz. Wishen Kashpatpatit uma programa antak mi leaka soklinkan, antan nak Radio Más, chuna chana antak Facebook, chuk YouTube, shla Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Uku klipashwamau shpalakata pi magatzima kata uma Radio Más, magatzima pushumakitsis kata, Pushumakitzis kata umama katzima ama Radio Más chup pues por eso va clipa showamaush palakata pues kashpatpatit uma kintachuenkan nikuchama kintachuenkan hasta nikuwik mimpula tamatkan pues ukumatsukimau uma takalchiwin uku amauli chuenanao amatas kuhut nikumasha wama Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas chuna chana ama la tamana nin pi tamash tumach hamatas kuhuch palakata nakmasi yaw shalak makan kinta chuenkan. Pues uku kinka tawila nama kintalkan betsabe shlamax manta que Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas chu pues aman kinkali shakashian amatas kuhut nikumata la katsuwema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que sintonizan el programa Quinta Chuencan a través de Radio Más. Pues estamos muy felices. Hoy Radio Más está cumpliendo 26 años, entonces eso nos llena de mucho gusto. También desde Radio Más, pues estamos posicionando las lenguas indígenas, entonces pues es muy satisfactorio estos 26 años que está cumpliendo Radio Más, toda esta historia para que la información llegue hacia ustedes. En esta tarde vamos a estar platicando acerca de los trabajos que se van a estar realizando en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y pues también usted nos está sintonizando a través de las frecuencias de Radio Más por el 107.7, el 105.5 en FM en el centro. En el norte usted nos está escuchando en el 106.5, en el 101.3 y en el sur en el 95.7. También este programa Quinta Chuencan, Voces Indígenas de Veracruz, pues también lo pueden pues sintonizar, ver y escribirnos por la página de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Queremos agradecerle también a Alejandra Mota Romero, quien es la subdirectora de Radio Más, y al maestro Victoriano de la Cruz Cruz, director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quienes han sumado esfuerzos para que las lenguas originarias del estado de Veracruz, pues se escuche en donde estén. También queremos agradecerle a todo el equipo de realización del buen Federico Ríos, quienes nos apoyan miércoles a miércoles para que usted pueda escucharnos en sus casitas. Y claro, en la transmisión, como cada miércoles, tenemos al buen compañero Luis Donaldo, quien nos apoya en las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y pues en esta tarde queremos presentar a una compañera que colabora con nosotros en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, la compañera Betsabe Surizaday Martínez Ibarra. ¿Sí? Ella es originaria aquí de la ciudad de Jalapa y en esta tarde pues nos acompaña para platicar un poco sobre los cursos que se acercan, que van a dar inicio por parte de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Betsa, Tlen Betsa, ¿cómo estamos en esta tarde, Betsa?
Bien, bien, agradecida contigo por la invitación y pues agradecer también a la maestra Nelly y al maestro Victoriano de la Cruz que me permitieron estar aquí en tu programa el día de hoy. Pachtakatzin betsa wakaunian kamau matsukiyawa mata skuhut shla amata masia shalakmaganta chuwin antani kuma en la Ujú. academia y pues hoy formas ya parte de este equipo de trabajo que pues busca el fortalecimiento, la preservación de nuestras lenguas originarias. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues justamente hace casi ya un año que me integré haciendo el servicio social, ya ahorita ya trabajando con ustedes, pero creo que sí me han recibido de manera muy afectuosa todos y estoy muy agradecida de que pues haya yo llegado ahí. Hashtag Betsa. Betsa, yo quiero preguntarte ahora que se van a abrir los cursos de enseñanza de la lengua, que en un momento vamos a mencionar qué lenguas van a iniciar dentro de una semana, 2 semanas casi, ¿no? Ujú. Sí, quiero preguntarte así de tu experiencia que has estado ahí en la Beli, ¿por qué crees que es importante aprender una lengua indígena el día de hoy? Primero que nada, yo siento que la lengua materna es identidad. Entonces, para mí, que aprendamos o que sepamos una lengua materna es representación de orgullo. Mm, es de importancia porque más allá de aprender un idioma extranjero, deberíamos aprender lo nacional, ¿no? Entonces, creo que en vez de dejar perder tantas lenguas como hasta ahora ha pasado, es más que nada rescatarlas y pues darles difusión. Claro que sí, Betsa. Desde estos 6 meses que has estado como parte del equipo de colaboración y ya casi un año desde que empezaste a dar servicio social, ¿qué impacto crees que tienen los cursos de lengua tutunacú con las comunidades indígenas y también con la sociedad en general? Pues mira, creo que es bueno que la gente que no conoce de las lenguas se acerque, ¿no? Que como lo hemos visto ahorita, ha tenido mucha difusión y aparte ha habido mucha buena reacción de las personas, pues que sea así, ¿no? Siempre, porque como lo sabemos, hay una baja demanda en respecto a aprenderlas, ¿no? Siempre es como que inglés, otros idiomas, ¿no? Lenguas extranjeras. Entonces yo siento que ahorita es es más necesario que sea lo nacional que lo extranjero y pues lo he aprendido con ustedes, ¿no? O sea, escucharlos a ustedes, aprender una que otra palabra, ver que hay mucho libro y diccionario, normas, es interesante, pues yo siempre lo platico con ustedes en la comida, ¿no? Hay algo nuevo, tanto de cultura, tanto de sus experiencias religiosas y demás, que a mí particularmente con Nahuatl 1, Tutunacú 1, Tutunacú 3, Nuntajuyi 1. Muy bien, pues ahí está los cursos que vamos a dar inicio. Cabe destacar que también ya se hizo el preregistro, ¿no es así? La convocatoria salió hace, ¿qué día? ¿Dos días? Dos Hace días. 2 días. Ujú. Y pues cuéntales a nuestra audiencia, Betsa, ¿cómo fue la respuesta por parte del público en general? Ha sido sorprendente porque pues para Nahuatl ya no hay lugar, para Tutunacú 1 tampoco, Tutunacú 3 sí, y Nuntajuyi todavía hay lugares por si quieren entrar a la página de la Beli, ahí van a encontrar la convocatoria y van a encontrar la liga del preregistro por si gustan meterse. Chanane Quilmama Quintalacan, Betsa, Uma Quiltamacu, pues
talkatanumaqol tiku katsiputonqo chuwinanqo ama xalaqmaqan tachuwin ama tamatzuki ama xatachuwin nawat tiku ni katsi chuwinan ama tamatzuki ama taqaltawaqa nachana ama kintachuwinkan xatutunaku na ama tamatzuki ama taqaltawaqa kaxman nikumalhan wixin talhkatanuyatitku antanak xatutunaku nikuma xlikilhmaktutu tiku takamasinima ama qalhtawaqanin tiku katsekgoya chuwinankgo ama tutunaku pues tlan natalhkatanunkgo anta xaleqalhtawaqa tutunaku xlikilhmaktutu tamasiya nachana ama tachuwin nikuma wanikan nuntajuyi uchi nikula laqapaskgo ama latamananin lamasoque popoluca pues natlan natalhkatanunkgo wa tikuni nakatsekgo ama xalaqmaqan tachuwin pues wa ama tamasiyay nachana nawat xlikilhmaktum tamasiya wa tikuni nachuwinankgo ama xatachuwin nawat pues niaj litalhkatanukan xpalakata pi q'alhuwa latamananin talhkatanukgolha chu nachana xlikilhmakti xataqaltawaqa nawat tiku katsekgoya chuwinankgo nawat chu katsiputonkgo nikula tsokgnankan nikula wi xaleqaltawaqa pues tlan natalhkatanuyatit xlikilhmakti xatachuwin nawat. Pues esto vamos a seguir platicando en un rato, pues regresamos con más información, pero por el momento vamos a escuchar una canción que es de la lengua wixárika, se llama Tahuecame, a cargo de Huitzarrata. Tane ke kame te va paitine peyete nene ku ibatane tabe kame ne titeva ne yakwai ne atutune tukiyatane ke kame te va paitine peyete nene ku ibatane tabe kame ne titeva ne yakwai ne atutune kuchuri ne atutu supulelu chile sutu ne que mali chile usa tukiyati ne kuyeka mana shei ne pokame ne tupi ne atutu kutukame ne weyatu ne saweri ne atutu ne kanari na atutu ne nuawadi sapu enye tabe kame ne putaine Janeti vai karume janeti ibatane ne kakai behapane tukiyatu tokahu ke paitsune nielika ichimuti te mali chisututu pekavu ne nielika jumai betu Ticactica Tomasehualtatolhuan tlen chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalaqmaqan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos.
papa xlitakatzinkan litutunaku katseqopi ama papa xachixko talilakapasa pimalanan nakachutne xlax chixkulak puskatin xuxla maqtaqaxa xtasqatan laksukaman xuakxni maqchaqanqo laksaman natalaykatzipi akxni wakan papa kamatseqkan tikuliyana xukawalinikan xaspinini xlaqat xlakata litamaqtaqalqoni naway ama papasqata nachana ama papa maqtaqalha tachanan xutaskuhut nejkakiwin ama papa nikaxman maqo katzisni nakinkamaqtayayan kilatamarkan. La luna. En la cosmovisión totonaca, la luna es un ser masculino, frío y asociado al agua. Se le considera el primer hombre y está profundamente ligada a la fertilidad y a los ciclos de las mujeres. También se cree que influye en el embarazo, puede afectar la formación del bebé, por lo que las mujeres evitan exponerse a su luz y usan protecciones como listones o hilos rojos, especialmente durante los eclipses. Además, sus fases guían actividades como la siembra y otras labores del campo. Para los totonacos, la luna no solo ilumina la noche, es una fuerza que influye en la vida y en el cuerpo humano. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalaqmaqan, Donde lo Sagrado Nunca Termina. Los esperamos en la próxima emisión. Qashen pagstigu kinkaqaxaqaxmat maqon lipaxaw uma kakotanuna pues qalchuwenamau antaunuk min programa kan nikumata lilaqapasa kintachuwenkan voces indígenas de Veracruz pues paxtakatziniyaw ama Radio Más tikumaqatsimauku puxumachashan kata lata taqaxmata anta kmiliaqasoqlinkan pues paxtakatziniyaw xpalakata pikinkamaxkiman talakaskin na qaxmataw ama kintachuwenkan paxtakatziniyaw kinatalankan tiku qaxmatmaqol uma tachuwen nachanatiku kinkamaqtayaqon wixen akxne tsuku uma taqalchuwen pues qaxpat tachuwen ama ktutsamat Eva Guadalupe nachanatiku kinkamaqtayaqon ama kintaskuhnikan xalak abeli antatiku tlawaqoy uma cápsulas, ninguna caónica cápsulas, ninguna Wishen Gashpatet. Pues queremos pues felicitar a Radio Más por sus 26 años que está cumpliendo y pues nada más que reconocer la trayectoria que han venido construyendo para que pues puedan escucharnos allá en sus casitas. También queremos agradecerle a Eva Guadalupe, fue con el audio con el que iniciamos esta transmisión, una niña pues que habla la lengua tutunacú, y también a todo el equipo de realización de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas que nos apoyan a hacer estas secciones. Como bien lo mencionó hace un rato la compañera Betsa, pues también se va a abrir el curso de la lengua Nuntahuyi, y para eso nos vamos a enlazar con Dionisia Márquez Pascual. Ella es una mujer hablante de la lengua Nuntahuyi. Shutsoy, Dionisia, Shutsoy. Hola, buenas tardes, Dionisia, ¿cómo estás? Miguel, buenas tardes, Miguel, estoy bien aquí en casa. Lipashao, Kashmatmao, Mintachuin, Dionisia. Es un gusto escucharte, Dioni. Se va a abrir el curso de la lengua Nuntahuyi, que muchas veces lo conocen como la lengua Soque Popoluca. Cuéntanos un poco de esta lengua, Dioni. ¿En qué región se habla? Bueno, pues el Soque Popoluca es un idioma que se habla en el sur de Veracruz. Nos encontramos en el municipio de Sotiapan, Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Tatahuicapan de Juárez y Mecayapan.
Ah, muy bien, en estos municipios pues se habla la lengua Nuntahuyi o Zoque Popoluca. Es muy importante pues saber también el espacio geográfico en donde se encuentran nuestras lenguas originarias. Como sabemos, pues estás al frente de este curso, Diony, vas a iniciar dentro de 2 semanas casi, 10 días que vamos a iniciar con los cursos. Y yo quiero preguntarte, Diony, en este curso de la lengua Nuntahuyi, ¿qué es lo que van a aprender las personas que se han inscrito? Bueno, las personas van a aprender a saludar en Popoluca, van a conocer los colores, van a conocer algunos nombres de animales, oraciones imperativas, algunos términos de parentesco. Vamos a conocer también oficios y profesiones. De igual manera, algunos síntomas de enfermedades y las partes del cuerpo. Muy bien, Dionisia, nociones básicas por lo que escuchamos, nociones básicas que nos ayudan a comunicarnos, entablar una conversación básica con otra persona que habla la lengua Nuntahuyi. Dionisia, dijiste que van a aprender los saludos. Algunas palabras que nos quieras regalar en lengua Nuntahuyi. ¿Cómo es el saludo en tu lengua? Bueno, el saludo para el hombre es Shutsoy y para la mujer es Chushamshuchin. Oh, bien, este saludo es como específico. Si la mujer saluda es Chushamshushi, algo así que dijiste, ¿no? Chushamshuchin, ajá. Ah, bien, y si yo saludo es Shutsoy, ¿no? Shutsoy. Para los hombres. Ah, es interesante esta cuestión para todas las personas que nos escuchan, pues son características de la lengua que tienen nuestras lenguas indígenas. Hay otras lenguas que es un saludo general, en el caso de la lengua náhuatl, en el caso del tutunacú, que lo hemos mencionado en este programa Quintachuencan, que es Cajen o Tlen para el saludo general, y lo pueden ocupar tanto hombres como mujeres para el caso de la lengua tutunacú. Pero aquí, como nos menciona la compañera Dionisia, para las mujeres pues saludan Chusham Shusham y los hombres saludan con un Shutsoy. Pues es algo muy muy bonito, muy maravilloso. Eso es de lo que va a estar, de lo que se va a abordar en los cursos de la lengua Nuntahuyi. Diony, las personas que van a estar en este curso de la lengua Nuntahuyi en el nivel 1, es necesario que tengan conocimientos previos de la lengua, alguna cuestión, o puede entrar una persona pues totalmente ajena a la lengua Nuntahuyi. Cuéntanos. Pues el curso está dirigido a personas no hablantes, así que no es necesario tener un conocimiento previo. Pero en cursos del año pasado hubo personas hablantes que se inscribieron en este curso para reforzar la escritura, porque pues como hablantes sabemos comunicarnos, hablar la lengua, pero muy pocos lo sabemos escribir. Muy bien, Dionisia, es muy muy importante lo que mencionas. Es persona para los cursos de nivel 1, son personas que no conocen nada de la lengua, y pues quería que lo mencionaras, porque en muchas ocasiones cuando se ofertan este tipo de cursos, las personas dicen, es que tengo que tener estos conocimientos, tengo que estar en la región, ¿no? Pero pues es importante lo que mencionó Dionisia, para que las personas pues se animen a inscribirse a los cursos, en el caso del nivel 1, dirigido a personas que no hablan alguna lengua indígena. Dionisia, de manera personal, ¿podrías comentarme qué es lo que te motiva a ti o qué es lo que te anima a ofrecer, a dar estos cursos? Pues pues es para revitalizar la cultura y la identidad de los municipios, revivir los conocimientos ancestrales a través de las narraciones orales que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado, y pues de esta manera fortalecemos también la diversidad lingüística de nuestro estado de Veracruz. Muy bien, Dionisia, pues
vamos a recibir a estos aprendices dentro de 10 días aproximadamente, cuando arranquen de manera oficial ya las sesiones de la lengua Nuntahuyi. Pues no me queda más que agradecerte, Dionisia, por regalarnos este tiempo de tu tarde. ¿Cómo decimos gracias en la lengua Nuntahuyi? Yukwobam. Yukwobam, Dionisia. Muchas gracias, Dionisia. Por ahí nos estamos saludando y pues obviamente te mandamos un caluroso abrazo, un saludo hasta el municipio de Sotiapan. Yukwobam, Dioni. Yaguichi, Miguel. Nos vemos. Bien, pues ahí está un poco de la lengua Nuntahuyi, que también estará arrancando dentro de 2 semanas casi, los días martes. ¿Ves algo que agregar al respecto de este curso? Creo que es interesante lo que acabamos de aprender con Diony, porque, pues como lo dices, ¿no? En tu lengua hay un saludo general y con Diony hay un saludo aparte para hombre como para mujer, algo que no tenía yo ni idea y que a lo mejor mucha gente no sabía. Bien, nos comentabas hace un momento que todavía había cupo para esta lengua. Sí, aún hay cupo para Nuntahuyi y para Totonacu nivel 3. Para las personas que están interesados en tomar el curso de la lengua Totonacu nivel 3, tenemos ya muy pocos espacios para que usted pueda inscribirse, y para la lengua Nuntahuyi también que nos acaba de compartir la compañera Dionisia. ¿Dónde podemos encontrar las bases o el lugar para registrarnos, Betsa? Se pueden meter a la página de Abeli en Facebook y ahí les van a aparecer la convocatoria. Ahí mismo dice curso de Nuntahuyi y abajo sale el registro, el enlace que los lleva al registro. El link de registro. Uh-huh. Muy bien. Como bien lo dijo Dionisia, no es necesario que tengan algún conocimiento previo a la lengua, pero ¿qué es lo que necesitan las personas para que puedan tomar las sesiones? Primero que nada, tener disposición de que van a hacer bien todo el curso, tener internet, y recalcarles que es un curso gratis, no tiene algún costo, así que pues acérquense, les juro que no se van a arrepentir. Las personas que les van a enseñar y que van a impartir estos cursos son personas preparadas y que además pues hablan ellos la lengua, ¿no? Entonces sí, anímense a tomar un curso. Chanane ikilwama kintalakan pues ka puntitit ka kaltawakat tamash lakmakan kinta chuwen kan akini nalegal chuwen na ku uma tachuwen nakash mataw uma tatlakne nikumawanikan corazón adolorido. Pues nosotros seguimos con más del programa Quinta Chuwencan, Voces Indígenas de Veracruz, pero antes nos vamos con una pieza musical que se llama Corazón Adolorido y lo interpreta el trío Cadencia Huasteca. Volvemos.
Asmat, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Nagpulataman li tutunaku lakolon li chuenanko pinagkakiwin lamakol puskoyot. Shlakan lamalaktzulakchishkuwin tasiyako. Laklanka shakshekakan kasleko. Chulakman kalchishinko. Shlakan lamakol kakiwin. Pulak ni musing chunakpush. Shlakan lakateko kamananko. Namatseak na koyan mimaklakaskinat. Chunamaktsangka koyan spulak ni kakiwin. Shlakan ni makatatasaninanko. Kashman na makaksakoyan. Kung namaksang kaputong ko yan, nakakakiwin ama puskoyot, milimalakapustut, misakat, slakat tanin naktsangkaya. En la región de Totonacapan, el pueblo totonacú habla de los duendes, conocido como Puscoyut o Kiwinti. Se dice que son pequeños, de cabeza grande, parecido a niños o a hombrecitos con barba. No son humanos, pero se parecen a nosotros. Viven en el monte, en cuevas, cerros y cerca de arroyos. Son traviesos, esconden cosas y a veces hacen que la gente se pierda en el camino. Muchos relatos cuentan que cuando alguien se desorienta en el monte, puede ser porque un duende lo está confundiendo. No hacen daño grave, solo asustan y enseñan a respetar la naturaleza. La tradición dice que, si alguien se pierde, debe voltearse la camisa para romper el encanto y encontrar la salida. Estas historias nos recuerdan que el monte tiene vida y que debemos caminarlo con respeto. Nagpulataman li tutunaku, witan putum tantlin ni kumatalilakapasa sitkam, choshkote. Wama tantlinin li masiyako ni kulatantum chakan lakatuhuay sipi antan ni kushtanuma kushe. Shlakata shtamatsiaknit pilanch minitsen. Tantluwa takaslinin shtamakstuputongo ama kushe. Chukashman ama chakan tlan tamakstul. Chuama shkutish kasamputun ama kushe. Walak chishkuwin makneqol, chuchana talakmashtul kiliwatkan. Washlakata lauko, akshnilay Pascua, katuno pulataman tashtuy ama siya tatantlin sitkam, ni kumalilakapastakaw kinkilsukutkan. Ama tiku tantleko waleko talakanukan, chuputsakoy tiku nakatlakne. Cuentan los antiguos relatos tutunacú que el dios Sol Chichiní ordenó ocultar el maíz en el corazón de un cerro para salvarlo de un gran diluvio que arrasaría la vida. Cuando las aguas se retiraron, ni el hombre ni los animales lograron recuperar el grano sagrado. Solo el pájaro carpintero, con paciencia y amor, logró abrir el cerro y devolver el maíz al mundo. En la celebración, el tejón, movido por la ambición, intentó robarlo y fue abatido, permitiendo así que el maíz volviera a sembrarse. Para honrar esta hazaña sagrada, el pueblo totonacú ofrenda la danza de los tejoneros, conocida como Xcuti o Sitkam. Los danzantes, ataviados como hombres del campo y portando máscaras de madera y pañoleta de colores, recrean el mito, el cerro, el pájaro carpintero, el tejón y el cazador. La danza, acompañada por guitarra, violín y jarana, simboliza la eterna dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la vida que se cuida y la ambición que destruye. Porque al danzar no solo se recuerda el origen del maíz. Se le ofrenda el cuerpo, el aliento y el paso, para que la vida vuelva a nacer. Paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he inye yichani he sektawich pa nyom tanwaga pa iga odoy chi tamo geyin odoy chim chi tanaskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pachani he iwat pa iga michogoyin inchung hom
muam yawu ap mi put hum ni ang hom. Hempuk kim siga nagpa in kuam tung animatia ining mat pachani ini naga ipa ipoma iga michagayin in mats muam yuhka usangwi kui. Siga jain wat pa hempuk jachi in mats pa muam waab in pa muam miwas san hum nyom. Los Nuntahuyi cuentan que en las montañas... Kasyan pagsigugin kakasakasmat makon uma kakotanuna di pasyaw uma pues pastagatsinimaw ama radio mas ni gumama katsima pushumachashan kata. Nachana pastagatsiniyaw ama kintalakan Federico Ríos tikukin kamaktay makon palakata nakashpatatit ama kin programakan kintachuinkan Voces Indígenas de Veracruz. Wa kintalakan tiku kamakamaktai mauma kakotanuna wa Adán Hernández tiku pues kinkamaktay manch palakata nakashpatatit uma kintachuinkan chunachana kintalakan Pedro Chávez tiku pues makamaktay ma ama umak programa xpalakata liwana na kashapatatit antak miliaka soklikan xpalakata pues liwana na chan kintachuinkan y pues kapashtakatsiniyao ama kintalakan. Pues seguimos en el programa Kintachuinkan, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos a todo el equipo de realización del buen Federico Ríos, y pues en controles está Adán Hernández, y también apoyándonos como cada miércoles el buen Pedro Chávez, y pues les agradecemos su apoyo incondicional para que ustedes puedan escuchar el programa Kintachuinkan, Voces Indígenas de Veracruz. Klekachuinamau uma kakotanuna xpalakata ama tamasiya xalakmakan tachuin nikuma anan nakimpula tamatkan Veracruz xpalakata natzkuy tamasiyay ama náhuatl, ama tutunaku, ama nuntahuyi xpalakata nakatsekoy ama latamananin tikunichuinankoy ama xalakmakan kintachuinkan chunachana tikuchuinankoya pues nata makxtuma ama xatamasiya xpalakata nakatsiya nikula kaltawakakan, nikula tzoknankan, anta xatachuwin náhuatl, chu xatachuwin ama tutunaku. Kinkatawilan kintalakan Betsabe xpalakata anta kinkamakhtayman Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, chunachana pues kinkawaniman ama taskujut tuko amalay. Betsa, quiero preguntarte, iniciamos los cursos a partir del día 13 de abril, prácticamente regresando de estas vacaciones, y pues quiero preguntarte por qué plataforma se va a llevar a cabo los cursos de la enseñanza de la lengua, y también quiero preguntarte cuál va a ser la programación que se tiene. Bueno, va a ser desde Zoom, y la programación que hay es los lunes empieza nuestro compañero Ruperto Mesa con Náhuatl 1. El martes empieza nuestra compañera Dionisia Márquez con Nuntahuyi 1. El miércoles es Náhuatl número 2 con nuestra compañera Paula. El jueves es Tutunaku 1 con aquí nuestro servidor Miguel. Y el viernes sería Tutunaku 3 con Miguel también. Bien, todos van a ser de 4 a 6. De 4 a 6 de la tarde. Entonces, para las personas que ya se inscribieron a los cursos, como nos mencionaba Betsa, pues ya se llenaron los cursos de la lengua Tutunaku nivel 1 y también Náhuatl nivel 1. Entonces, para las personas que ya se inscribieron, arrancamos el día lunes con la lengua náhuatl de 4 a 6 por la plataforma de Zoom. Todos van a ser en la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Y pues como nos lo dijo la compañera, se necesita tener de buena conectividad, ¿no? Y pues los cursos son totalmente gratuitos ahí para que las personas lo aprovechen. Y todavía tenemos cupos para la lengua Nuntahuyi. Entonces, para que ustedes puedan aprender la lengua Nuntahuyi, que escuchamos algunas palabras que nos compartió la compañera Dionisia, que se habla en el municipio de Xotiapan y sus alrededores. Entonces por ahí todavía hay cupo para que ustedes puedan entrar a la página de la academia y puedan ser parte del curso de la lengua Nuntahuyi y de las lenguas que vamos a iniciar. Entonces iniciamos el día 13
y pues cada curso dura alrededor de 3 meses. Y por aquí tenemos un saludo de nuestro compañero Beto Mesa, Hernán Mesa, quien nos dice saludos Betsa y Miguel, y pues también saludamos al buen Beto, que por acá nos manda pues sus saludos. Shanat Molo nos dice saludos, muy bonito programa. Pues también saludamos con mucho cariño a Shanat, quien también va a formar parte del curso de Tutunacú en el nivel 3. Sí, entonces mandamos un saludo a la compañera Shanat. La maestra Nelly, subdirectora de investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, nos dice saludos a la LIC Dionisia hasta Sotiapan y a quienes escuchan el programa en la región sur de Veracruz. Saludamos con mucho cariño a la maestra Nelly y a todo el personal de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quienes nos están sintonizando. Quiero destacar una cuestión, que todos los cursos que se va a ofertar en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas en el nivel 1 es para las personas que desconocen completamente de la lengua, que no tengan nociones de la lengua o que no tengan la lengua náhuatl, tutunacú o nuntahuyi como lengua materna y quieran adoptarla como una segunda lengua. Para el caso del náhuatl 2 y del tutunacú 3 es para personas que ya hablan o que tienen nociones básicas de la lengua y está más enfocado a la lectoescritura. Ahí a las personas que están interesadas en reforzar la escritura de la lengua indígena o que ya tengan nociones básicas de la lengua y pues que quieran reforzar esta parte, pues están invitados a ser parte de estos cursos. También aquí tenemos un saludo de Maribel Martínez, nos dice, saludos, qué bonito aprender otras lenguas. Y pues sí, es muy interesante aprender de la cosmovisión de las lenguas, de toda la riqueza cultural y lingüística que es nuestra entidad federativa. Isabel Zárate, la compañera Isa, nos dice, saludos señorita Betsa y Miguel, y dice que nos está escuchando desde la Torre Orgullo Veracruzano en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Kamashkian, Aktum Tapagachipat, Quintalacan Isa, Nachanakin Gamaktayaman, Spalakata, Natamakstuyachau, Uma, Taskuhuch, Latamasia, Quintachuencan, Nahuatl, Tutunacú, Guaama, Taskuhut, Nikuma, pues uno Xawamau, Spalakata, Namatli, Waxau, Shalachmakan, Quintachuencan, Mashiawa, Aktum Tapagachipat, Ama Quintalacan, Isa, Spalakata, Kingamaktayaman. Pues saludamos a la compañera Isa, quien todos estos 2 días, junto con Betty, pues han estado respondiendo las llamadas, los mensajes, los correos, ¿no? Porque hemos tenido mucha demanda por parte de los cursos. ¿Cómo has visto la respuesta del público en general, Betsa? Pues veo mucha emoción de parte de la gente que está preguntando que cuándo comienzan. Hoy tan solo hemos estado recibiendo varias llamadas para saber si sí llegaron bien su información para que estén inscritos. Al igual hay comentarios en Facebook de que quieren que se abran más lugares, ¿no? Para poder aprender tanto náhuatl como tutunacú. Entonces, pues veo que la gente está emocionada. Pashtacatzini, Betsa, pues chanan equifoma Quintalacan, el ipashow nakatsiyao, actum shamacan tachuen y kumash tachuenan, anta unos kimpulatamatcan, Veracruz. Nosotros vamos a continuar con más, pero ahora vamos a ir con una sección, la sección de Tantlinin, que significa danzantes, desde la lengua tutunacú, y vamos a escuchar un saber precisamente de la lengua nuntahuyi, que la compañera Dionisia nos comparte el saber de la danza del jaguar. Lo escuchamos y volvemos con más. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla.
Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Es el eco del sol en la tierra, la danza que nace en el ritual y vive en las comunidades indígenas. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Hemkan echi wiñegam ich iga tantuutam nuntahiyah pap tantegan hompu atebet sotiapan iksukum neyah pekam jesuk anhagoyeyah tsuayah pa iyek tantuutam ang matiah pa iga winchi jesuk sungayah pa anhagoyeyah ininekiyah pa ihama tsuayah pa iyek mosnawusten tsuuhom hujamong yah pa yachin wikyah pa tum tekong ikyah pa yawe iga ham hakyah tap hujnukyah pa soyo yahpap nawatiah iga hempek iwatiah pa iga wuchi oyin tu hesek wuchi oyin tan nyipkuy kam hom sebam itnyam kan etskuy tan tewutam ching pakompek atebet sotiapan i etskayah panam iniseyah i etskayah pachim jam moam wonjam hem kan echi tum pechin suspa tumijeks pa kaha moam ipuktu kuchikin kenam kan ipek moam etskatab iga tan weyap nas moknipkuy seknipkuy. La danza del tigre es una tradición ancestral de los pueblos del municipio de Sotiapan, realizada desde hace muchos años durante el carnaval. Los Nuntahuyi cuentan que antes del festejo, las autoridades llevaban a cabo un riguroso ritual de 7 noches sin dormir ni alimentarse bien, permaneciendo aisladas y bajo estrictas normas, acompañadas por curanderos y brujos que con el fin de asegurar la lluvia y buenas cosechas. Actualmente, danzantes de la comunidad de San Fernando mantienen viva esta práctica, integrando a niños y niñas. La danza se acompaña de flauta, tambor, máscaras y vestimenta que simboliza al jaguar y se realiza para bendecir la tierra y proteger la siembra de maíz y frijol. Cuando el ritual termina, la memoria permanece. Esto fue Tantlinin, danza viva en las comunidades de Veracruz. Nos encontramos en el próximo ritual. Akata pi magantashtimagol umatas kuhut shlakata namatliwaqlaw shalak makan kinta chuwenkan. Pues amaw tamatkiyaw amatas kuhut shlatamasiya ama shalak makan tachuwen ama tamasiyay nawatl ama tamasiyay nuntahuyi ama tamasiyay ama kinta chuwenkan shatutunaku. Pues wa amaw pues katsiyaw wa amaw leqaltawaqayaw Antac Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Uno kinkatahualinan kintalakan betsa, chu shla ama legaltawakay ama shatakatzin tachuwen tutunaku. Pues bien, seguimos en esta plática y nos acompaña pues Betsa, y también quiero compartirles que ella pues se animó a tomar el curso de la lengua tutunacú en el nivel 1. Betsa, como bien sabemos que vas a tomar el curso, cuéntanos por qué decidiste inscribirte. Bueno, pues como lo mencionaste, estoy trabajando aquí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y pues me rodeo de personas que hablan una lengua, ¿no? Entonces, desde que entré pude escuchar que pues hablaban todos en su lengua y a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Escucharlos y querer saber, porque pues uno se queda con la duda de qué están diciendo. Entonces siempre me quedé con la duda de que pues qué estarán diciendo y no me quise quedar así. Entonces pues me llamó la atención el poder aprender y dije pues ya cuando salga el siguiente curso me meto, y me metí a 2, pero nada más puedo a 1. Bien, Betsa, ¿qué esperas a aprender de la lengua tutunacú? ¿Cuáles son tus expectativas de este curso? Pues ahorita tan solo estaba preguntando aquí a Miguel cómo se decía gracias y me costó decirlo, ¿no?
Entonces, al menos decir palabras tan simples como un gracias, un hola, me gustaría aprenderlo, ¿no? Porque pues aparte de ser importante, creo que sería bonito el poder acercarme con mis demás compañeros y hablarles por su lengua materna. Así es, Betsa, sin duda que pues esperamos que tengamos un buen número de personas que terminen el curso y que pues entre ellas pues con todo el trabajo que se tiene en la Beli, pues también puedas pues acreditar este curso. Ojalá, sí, ojalá. Claro que sí. Y pues al término del curso, las personas que obtengan el 80% de participación, pues van a tener derecho a un documento. Este documento es una constancia de participación. Bien, les quiero compartir de nuestra experiencia que hemos tenido dentro de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, es que esta constancia de participación que se ha dado a las personas que han estado aprendiendo esta lengua, de la lengua tutunacú en su caso, muchas personas se han acercado con esa emoción, como lo mencionaba Betsa, ¿no? De que cuando se abre el próximo, quiero un nivel 4, un nivel más avanzado de la lengua tutunacú. ¿Por qué? Porque hemos tenido la fortuna de que muchas instituciones educativas pues han validado esta constancia de participación y han podido acreditar estas personas como una segunda lengua para el caso de las personas que postulan para una maestría, para un doctorado. Hemos tenido a estudiantes y nos dicen, oiga maestro, es que presenté mi constancia de participación de la lengua tutunacú y pues me lo validaron como una segunda lengua. Y esto pues es muy importante porque muchas instituciones educativas pues también nos están apoyando de esa forma para posicionar las lenguas originarias, para posicionar nuestras lenguas indígenas. Entonces es muy importante aprender las lenguas originarias porque también pues nos abren puertas, nos ayudan también a nuestra formación. Betsa, para ir cerrando, el tiempo se nos está terminando. ¿Algún mensaje final para quienes nos escuchan? Primero que nada, pues muchas gracias, ¿no? Como lo comentaba anteriormente, muchas gracias a Miguel, a Luis y a nuestros jefes allá en la Beli, al maestro Victoriano, a la maestra Nelly, a la maestra Yolsi y al licenciado Luis Gerardo, que nos permiten estar aquí pues, con el compañero Miguel. Y pues un saludo a mis hermanos, en especial a mi hermano que está cumpliendo años el día de hoy. Claro que sí. Mashkiao aktum tapash tekatzin aktum tapakachipat amash talabetza tiko amamakatzi shkata shpalakata pues kimbuchin acá naskul nashaway. Pues bien, también mandamos un saludo a tu hermano. ¿Cuál es su nombre? Lenin, pues le mandamos un saludo, que el día de mañana va a estar cumpliendo años, hoy está cumpliendo años, y pues los saludamos. Nosotros nos despedimos, pues los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana en este programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos al compañero Federico Ríos, Adán Hernández, Pedro Chávez, quienes nos apoyan en la realización de este programa. Akinik Magasputu, Uma Quintamasi, Quintagalchuencán y Natan Nojlau hasta Mishtujun. Pashtacatzines. Muchas gracias. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz.